La demanda y oferta de servicios turísticos y de ocio relacionados con los espacios naturales es cada vez mayor y ya se han alzado voces que alertan del peligro de la masificación, porque nos planteamos una serie de preguntas. Por un lado, ¿cómo disfrutar plenamente de la naturaleza si durante un paseo nos van saliendo 4x4 ciclistas, corredores, quads? Y por otro lado, ¿hasta qué punto este turismo amenaza la fauna y la flora de los espacios naturales? Vemos un reportaje y ponemos el tema sobre la mesa. Nunca el monte había sido tan accesible. Actualmente tengamos acceso la ciudadanía al monte y haya un interés por parte de las administraciones y los promotores por darnos acceso al monte, pues genera muchas veces una sobreseñalización. Y ahora mismo estamos en un proceso que lo deberíamos de corregir y apostar más por una señalización sostenible. Lógicamente también es necesaria una conservación, de nada sirve tener un sendero señalizado o hacer una inversión en infraestructura si luego con el paso del tiempo nos olvidamos, ¿no? Visitamos los Mallos de Riglos, en la provincia de Huesca, un paraje espectacular donde habita una gran colonia de buitres leonados. El lugar atrajo tanto la atención del naturalista Félix Rodríguez de la Fuente que a finales de los años 70 instó a que se construyera un mirador para observar las aves. Eran otros tiempos. Antiguamente el acceso a los espacios naturales y al monte estaba un poco restringido o solo lo frecuentaban senderistas y montañeros experimentados. Hoy en día el monte lo usamos distintos tipos de usuarios, gente que utiliza la bicicleta de montaña, también ornitólogos, escaladores. Ese mayo de allá tiene la parte de subida, es así como más tendida, que va por una loma. Con tanta gente y tantas actividades en la montaña hay más riesgo de accidentes y por lo tanto es necesario que haya más información. Siempre tiene que haber una parte de sentido común y sobre todo que el usuario, antes de hacer cualquier actividad, se informe y sepa un poco los riesgos derivados de la misma. Y muchas veces estos carteles pues, se colocan para que el usuario los leamos y nos informamos y decidamos antes de hacer la actividad. Otra de las consecuencias de la masificación en espacios naturales es el posible perjuicio sobre los ecosistemas. Podríamos llegar a alterar un poquito ese ecosistema, pero lo que hemos visto es que durante los últimos 25 años que llevamos haciendo aquí, las nutrias han crecido, hay más número de nutrias, se ven muchas veces jabalíes bebiendo agua del río, la pesca tampoco se ve influenciada, porque al final nosotros no tocamos los fondos del río. Pienso que dentro de los deportes de montaña es uno de los que menos impacto ambiental tiene. Y esto es un motor social, ¿no?, de la zona en donde nosotros tenemos posibilidades de vivir en un pueblo y trabajar aquí. Tengo que decir que aquí nos quieren hacer un pantano y eso sí que está en contra de lo que es la naturaleza, ¿no? Me he montado una empresa, me he comprado una casa aquí, si me montan un pantano casi seguro que me van a echar de este sitio. Aunque haya que poner límites al uso que hace el ser humano de los espacios naturales, lo cierto es que la naturaleza está ahí para vivirla. La naturaleza no es un museo. Pero es un patrimonio de todos. De ello queremos hablar con nuestros invitados. Nos acompaña Rafael Lluís Ramos, coordinador del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Exarquía, Ecologistas en Acción también. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Vicente Cervera, presidente del Club Deportivo Marató y Milla y director de Peñagolosa Trails de Castellón. Bienvenido, Vicente. Hola, buenos días. Y a mi izquierda tenemos a Javier Benayas, que es vocal de Red Montañas, además de profesor de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid y codirector del Máster en Gestión de Espacios Naturales Protegidos. Bienvenido. Hola, Marta. Desde el punto de vista medioambiental, ¿es conveniente el acceso libre a los espacios naturales? Sería nuestra primera pregunta para los invitados. Profesor.
Yo creo que el acceso libre es bueno, es decir, que creo que la gente tenga acceso para conocer lugares, igual que cuando vamos a un museo podemos disfrutar de las obras que tiene ese museo. Es bueno que la gente lo conozca para que lo valore y se implique en su conservación. Pero hemos dicho que no es un museo, ¿no? Pero el problema que tenemos es de que tenemos que controlar los posibles impactos que puede generar esas visitas. Entonces, tenemos que intentar ver qué daños pueden ocasionar y qué medidas tenemos que adoptar para que de alguna forma minimicemos todos esos problemas que ocasionan ese acceso libre. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que ahí la libertad no puede ser un concepto unívoco, es decir, hay que limitarla en determinadas ocasiones en que hay unos valores que hay que preservar, ¿no? Entonces, es verdad que es bueno que la gente tenga, estoy de acuerdo con Menayas en el sentido de que es bueno que la gente tenga acceso libre a los espacios naturales, principalmente porque es difícil querer y respetar un espacio natural si no se conoce bien. Otra cosa distinta es que cuando se accede allí realmente se llega a conocer, o lo que se va allí es a vivir como lo harías en un parque urbano o de otra manera distinta, ¿no? Yo creo que ahí hay que tener cuidado, es decir, hay sitios, parajes que por su extrema fragilidad, pues la visita no puede ser libre, debe ser controlada y gestionada por la administración, de dar un número máximo de personas, lo que se llama la capacidad de carga que tiene el territorio, en función de las posibilidades que tiene el territorio de acoger a la gente. Claro, si no se pone eso, pues pasa como sucede, por ejemplo, en el río Chilla de Nerja, que es un río que tiene unas gargantas, aquello es precioso, evidentemente, pero bueno, allí llegan 4 o 5 autobuses de personas, se llena aquello finalmente de 600 personas en un espacio que a lo mejor tiene nada más que 3 kilómetros de recorrido. Ya me dirán ustedes ahí qué tipo de ave va a nidificar, qué tipo de insectos, porque van andando por el agua la gente, qué tipo de insectos que son de los que se nutren las aves pueden vivir en esos sitios y sobre todo qué experiencia puede tener una persona distinta de un parque acuático. Es decir, cuando tú vas a un sitio de estos, lo que quieres escuchar es el ruido del agua, el canto de los pájaros, el sonido del viento, los árboles moviéndose, ese tipo de experiencia que es fundamental para que es lo que decía el doctor Vallenaya, de congraciarse con el medio, eso se pierde automáticamente con la masificación. Es decir, trasladar el mito del turismo de masas, de la playa, a la montaña, eso es el error más grande que se puede cometer en este país, y en cualquiera. Vicente, ¿qué opina? Bien, el ejemplo, la verdad, del museo viene muy al pelo, porque realmente en un museo tampoco nos comportamos de cualquier manera, no tocamos las pinturas, no hacemos lo que queremos, sino que tenemos unos recorridos, contemplamos la pintura, la escultura o lo que sea. Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo, o sea, aunque nosotros, por mi parte, pues nos dedicamos un poco a hacer mucha actividad deportiva en el medio natural, desde el principio hemos tenido muy claro, desde ahora 20 años que estamos en el tema de ese respeto al medio natural, o sea, y a la vez que el participante darle esa clase esa pedagogía de cómo comportarse en el medio y demás. Interacción, pero respeto. Exacto, o sea que el acceso es libre y tal, pero dentro de unas reglas y unas normas que muchas veces ahora, por desgracia, a veces hay que escribirlas y hay que poner carteles y demás, pero que muchas veces los que venimos del senderismo ya de muchos años atrás, son normas que las teníamos prácticamente ya en el ADN. Claro. Pero bueno, por desgracia, ¿no? Porque si es necesario para que haya un uso mejor, que pongan los carteles que haga falta o no. No, yo me gustaría insistir en que quizá el problema no es el número, no es que haya muchos o haya pocos, sino las normas. Es decir, si yo voy a un sitio que no hay normas, 10 personas pueden producir mucho más impacto que 1000 personas que están con unas normas determinadas. Por eso yo creo que lo que estamos transmitiendo es decir, se pueden hacer cosas así, igual que un museo. Pueden ir miles de personas a visitar un museo, pero con unas normas determinadas. ¿Qué ocurre en España? Que la mayoría de los sitios no carecen de estas normas. La mayoría de los espacios protegidos carecen de un plan de uso y gestión de estas actividades. No se regulan. Entonces, las personas, muchas veces por desconocimiento, generan impacto, generan problemas, sin que lo quieran realmente, pero porque nadie les está orientando, igual que en un museo nos orientan que no podemos tocar una pintura determinada o que no podemos ir a determinados sitios. Con respecto a la cartelería,
pues es cierto de que ese intento de fomentar que la gente acceda a los espacios nos ha llevado a veces a señalizar una forma exagerada y excesiva todo un medio natural que a la gente que nos gusta disfrutarlo, lo que nos gusta es que haya lo menos elementos humanos presentes. Entonces, ver un montón de carteles, incluso lo absurdo de ir a ver una cascada, que te ponen un cartel con el nombre de la cascada, vas a hacer una foto y te aparece el cartel de la cascada sin poder disfrutar ni poder hacer una foto mínimamente decente del lugar, ¿no? Pero bueno, no se puede querer lo que no se conoce, ¿no? Tiene que haber una información previa que quizás se presupone al usuario. Sí, sí, por supuesto. Hombre, evidentemente con una información se supone que el usuario pues ya de entrada debe responder. Si pensamos que somos entes racionales, que aquí es donde yo le criticaría al doctor Benalla, no somos entes racionales, somos irracionales y además funcionamos cuando estamos en colectivo de forma un poco borreguil. Entonces, debido a eso, yo creo que el número de personas sigue siendo un factor. Por supuesto que pocas personas pueden producir a veces mucho más impuestos que más personas, pero cuanto más personas, la probabilidad de que se produzcan daños es mucho mayor. Y sobre todo, y lo más importante, es que los espacios naturales, sobre todo los espacios naturales que están gestionados, son espacios naturales protegidos, tienen lugares que se llaman de protección máxima, otros de protección media y otros que son, digamos, de menos protección. Yo creo que el uso masivo y digamos más libre, utilizando esa palabra, de la gente a los espacios debe estar restringida a esas zonas de tipo de impacto, digamos, de valores más bajos, pero que sin embargo para la gente tiene mucho valor, porque una zona que tiene mucho valor es debido a que hay plantas que son muy raras, que si se las pisotea pues te puedes cargar las pequeñas poblaciones que hay. En cambio, en la otra zona pues hay árboles, hay agua y hay cosas que la gente que se lo puede pasar bien. Se puede hacer ese turismo activo, se pueden hacer actividades de educación ambiental, etcétera. Y luego ya para ir a esos sitios, pues que es para ver, para fotografiar la plantita, para escuchar, para ver con los prismáticos las aves. Esto siempre con pocas personas. Para mí el elemento clave es la masificación, es por un lado. Pero hay actividades y actividades. Exacto, yo quería decir un poco eso, en la línea, yo distinguiría actividades libres en el que pues un grupo de amigos, unos excursionistas, deciden un día ir al campo y luego estarían lo que serían actividades organizadas, deportivas o bueno, de excursión simplemente y tal, donde ahí sí que es necesaria una normativa clara para que los organizadores tengan claro el marco en el que se mueven, unas directrices sobre, como apuntaba ahora, sobre qué senderos son recomendables para una actividad que puede suponer el paso, por ejemplo en nuestro caso, de 1.500 personas durante un día. Eso es un sendero que obviamente no puede... Ese impacto, aunque sea a lo largo de muchas horas, pero no es recomendable. Aunque a lo largo del año probablemente el impacto sea mayor, pero está concentrado en el tiempo. Entonces, nosotros desde nuestra organización, eso lo hemos tenido muy presente ya desde hace principio y junto con los técnicos medioambientales, hemos estado estudiando los senderos y tal, que pues un poco acogiéndola a eso, evitando zonas sensibles, zonas de microreservas que pudieran, o sea, dañar pues ese ecosistema frágil que es la montaña. Y evitando horas punta, porque ahora parece que también ya hay horas punta en según qué lugares, ¿no? Sí, ¿no? Y a la vez concienciando pues a los participantes y a los acompañantes del entorno en el que están. En ese sentido, los acompañantes en este tipo de pruebas, ya digo, de mucha participación, también hay que gestionarlos. Y las zonas de aparcamiento, por ejemplo, tenemos que ordenar a la gente y decirle, mira, aquí no se puede aparcar, no se puede entrar, tenéis que dejar el vehículo en esta zona y caminar 3 kilómetros si queréis ver a vuestro familiar correr y demás. Ese tipo de actuaciones son las que hay que ir, es responsabilidad del organizador, y yo como organizador pues lo hemos tenido siempre muy presente. Lo que pasa que por desgracia, y supongo que ahí vienen muchas cosas, no siempre se... Para que todo el mundo tenga acceso a los espacios naturales, como estábamos diciendo, hacen falta infraestructuras, carreteras o pistas forestales y espacios habilitados, como decíamos, para el aparcamiento. Si les parece, vamos a ver un ejemplo de estas infraestructuras y seguimos hablando del tema. Estamos en un mirador accesible, que un mirador accesible es un mirador que está adaptado a personas con discapacidad motriz, vayan en silla de ruedas o tienen algún tipo de discapacidad física, y también en este caso está adaptado para personas con discapacidad visual, porque hemos hecho una adaptación de este mirador para que una persona, tanto ciega como en silla de ruedas, pueda acceder.
Las características que tiene un mirador accesible o una obra de accesibilidad es que el pavimento tiene que ser lo más regular posible. En este caso, los accesos, lógicamente, las personas con discapacidad motriz no la pueden hacer por escaleras, entonces se hacen unas rampas de acceso que tienen una pendiente donde ellos pueden descender sin ningún problema y acceder al punto de observación, donde en este caso pues hay un panel interpretativo donde no hay un problema de movilidad y ellos pueden acceder y pueden leer la información. La accesibilidad, como decíamos, un tema también complicado, ¿no? Bueno, el modelo de Estados Unidos, nosotros estuvimos haciendo un estudio de distintos modelos en distintos países, es intentar que todos los espacios protegidos tengan una pequeña zona en la cual está acondicionada para que cualquier persona pueda visitarla con sus limitaciones. Lo que no es posible es que zonas de montaña con un cierto nivel de pendiente pueda ser visitado por cualquier persona, ¿no? Pero con respecto a lo que antes decía de las horas puntas, ya a mí me parece una cosa muy importante, y volviendo también al número, es decir, no es lo mismo una carrera de 1.500 personas en primavera cuando las especies están nidificando que esa carrera de 1.500 personas en invierno cuando los efectos, los daños que se pueden producir a esas especies sensibles es mucho menor. Por eso a veces es ver cómo gestionamos las actividades y dónde y en qué momentos las gestionamos para minimizar los daños y los impactos que Rafael antes se refería. Porque es cierto que es estacional, claro, nos acercamos al verano y van a tener que soportar mucha carga, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otros ejemplos de casos que se cuestiona o se plantea pagar para ir al monte o pagar, pues bueno, para recoger setas, que eso ya se ha llevado a la práctica en muchos lugares. ¿Es una forma disuasoria, entre comillas? ¿Es una selección natural? Vamos, esto es la caza, por ejemplo. Hay un parque natural que está cerca de donde yo vivo, que es el Parque Natural de Tejeda y Almijara. Antiguamente era una reserva nacional de caza. Y sigue manteniéndose la actividad de la caza, pero remunerada. Es decir, ahí tiene que pagar el que quiera pegar un tiro a una cabra, que además se coge la cabra que se puede ser, que suele ser la que tiene, digamos, más edad, en fin, hacen una selección y también tiene una finalidad que también es la de mantener una población que no sea muy numerosa, porque entonces aparecen enfermedades como la sarna o lo que sea, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, evidentemente, generan dos espacios. Uno que es el espacio reglado, que está al alcance monetario de la gente que lo puede pagar, pues, eso puede ser bastantes miles de euros lo que pagan para eso, ¿no? Y luego hay un espacio furtivo. Entonces ya hay otra gente que hace lo mismo, pero sin pagar nada y lo trata de hacer. Es decir, pagar, o sea, el dinero no necesariamente controla esa cuestión. El dinero lo único que hace ahí probablemente es generar algún tipo de riqueza en lugares donde no hay otro tipo de forma de economía rural que pueda vivir en esos espacios que ya están, al estar protegidos, no se puede ni cultivar, ni se puede llevar a un ganado ni nada, les puede resolver a esos pueblos o ayuntamientos, ¿no? Serían los que lo cobrarían, ¿no? Pues algún tipo de remuneración. Pero no creo que sea eso una solución para frenar los posibles impactos que se puedan producir por el acceso a los espacios. No, pero realmente ayuda a ese desarrollo del medio rural y demás. Lo que estamos observando nosotros es que el medio rural se ha despoblado estos años atrás, el monte se ha abandonado, esto es lo que sería un poco toda la parte rural, lo cual genera otros problemas en cuanto a incendios y demás, que antiguamente pues no ocurría tanto porque el monte estaba limpio y entonces todo este tipo de medidas, claro, hacen, por ejemplo, el tema de las setas que comentábamos y demás, pues es un poco un incentivo económico, una compensación económica pues, de cara a los propietarios, a los ayuntamientos y tal, un incentivo para que no se abandone más todavía. Incluso nosotros, desde nuestro punto, modesta colaboración como organizadores de eventos en la naturaleza, es un factor que hemos observado, que en muchas poblaciones podemos contribuir a generar una pequeña economía local, porque siempre procuramos que todo revierta en el municipio, la gente que ayuda sea gente de los municipios y demás, intentando pues eso, porque al final yo creo que la mejor conservación es que el monte, hablando en plan rural, tenga una utilidad, una productividad. Porque inevitablemente también afecta al entorno de esos lugares a los que va todo el mundo, ¿no? Como decíamos, esas carreras, cada vez hay más posibilidades de que la gente use el monte, también hay más posibilidades de que las actividades de ocio impliquen más invasión, más basura, más, podríamos decir, más ocupación, más
huella humana, ¿no? Claro, el problema es que se tiene que gestionar más. Claro. Es decir, que se tienen que, por una parte, las actividades generan daños. Si viene más gente, les tenemos que ordenar para que sus actividades sean un poquito más reguladas. Y todo eso se necesita recursos. En la mayoría de los espacios protegidos del mundo se paga. En España y en Europa no se suele pagar, porque se considera que ya con nuestros impuestos contribuimos con esa actividad. Pero sí en España se está empezando a cobrar indirectamente. Sí. Por aparcamientos, por visitas guiadas, por ir a los espacios naturales, a los centros de visitantes. ¿Qué objetivo tiene eso? Es decir, si yo produzco un daño, tengo que colaborar para, de alguna forma, que ese daño se gestione y se gestione bien, es decir, minimizar o eliminar muchos de esos impactos. El obtener recursos, la gestión o los recursos que tienen los espacios naturales no dan para conservar y para gestionar a los visitantes. Por lo menos que los recursos que se puedan obtener por estos ingresos permitan una buena gestión de los visitantes y que se minimicen al máximo los impactos que estos generan por sus actividades. Que hay un elemento clave en este debate, y es que si estamos hablando de los espacios naturales, el principio básico que debe regir es el de conservar la fauna, la flora y los valores paisajísticos que tiene ese lugar. O sea, salvado eso, y ahí vendría el tema de la gestión, se puede hacer cualquier cosa. Yo personalmente, por experiencia, porque lo he visto, sé que cuando más se masifican las cosas, menos control se tiene sobre estas cuestiones. O sea, pero si se respeta eso, si en esa gestión lo que prima es la conservación y no el ganar dinero, porque si estamos hablando de ganar dinero, pues cuanto más gente mejor. Claro, ¿cómo va a ser lo mismo una carrera de 100 personas que de 1500? Pues evidentemente, se saca más dinero con 1500. Pero, ¿y el impacto? Con 100 personas, si se gestiona bien, claro, el impacto es mucho menor que con 1500. Entonces, estas cuestiones son las que hay que estudiar. El impacto por alusiones, en nuestro caso, siempre hemos procurado, o sea, lo que llamamos impacto cero, o sea, que el día siguiente de terminar esto, puedes recorrer la senda y no vas a encontrar nada que hayan dejado los corredores, Pero eso no es lo que ocurre. Efectivamente, tiene razón, y conocemos ejemplos, por desgracia, que no siempre pasa así. Y nosotros, como organización, nos duele que haya otras organizaciones, un poco en el sentido que comentaba. Que ¿hay falta de civismo en el monte? ¿Hay falta de educación ambiental? Pues nos tenemos que hacer esta pregunta todavía. Si uno va al monte, ¿no se va a llevar todo lo que ha ensuciado? Lo mismo que en una ciudad. Si en una ciudad, cuando va uno al parque y hace las perrerías en el parque, de la misma manera se comporta cuando va a un espacio natural. O sea, la gente se comporta de una forma egoísta, es decir, esto me tiene que dar placer a mí, no es que lo piense, sino que se comporta como tal, ¿no? Es una cuestión irracional, anímica, ¿no? No se para a pensar. Sí, es más, entonces, piensa que el monte es de todos. Ahí está muy bien el tema de la educación ambiental, de los monitores, de los educadores, de la escuela, de los institutos, cuando llevan los... Pero en los lugares de protección de menos... Para concluir, profesor. Creo que cualquier actividad recreativa que se hace en un espacio natural protegido tiene que tener este componente educativo. Una persona que entra en un museo sabe que no se puede comportar de cualquier forma, porque es un lugar que tiene un patrimonio cultural. Cuando nosotros vamos a un espacio protegido, hay un patrimonio natural, que no son cuadros, pero son cuadros que son plantas, animales, que tenemos que respetar y que hay que tener un comportamiento determinado. Y eso es una componente de educación que es fundamental y que creo que la tenemos que potenciar en todas las actividades recreativas que se hacen. Ese patrimonio que es muchísimo y muy variado en nuestro país. Gracias a nuestros invitados, a Rafael Lluch, a Vicente Cervera y a Javier Benaes, por ponerlo sobre la mesa. Gracias a ti.